Feliz inicio del mes de la Navidad. Amén. La Navidad es Cristo y nosotros lo celebramos. Algunas personas dicen que Cristo no nació en diciembre y tienen razón. No nació en diciembre. Nació más o menos en abril. Pero es la fecha que el mundo ha escogido para recordarle, para agradecerle y para celebrar que tenemos un Salvador. Amén. Entonces nosotros lo hacemos también porque es un regocijo que el mundo pueda decir y celebrar a Cristo y celebrar el nacimiento del Salvador. Amén. En esta mañana nuestro tema: Jesús, Salvador y Señor. Amén. Yo quiero que usted diga: Jesús, Salvador y Señor de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Voy a contar una historia irreal, pero que va a explicar un poco lo que quiero enfocar en esta mañana. Había un niño que hizo un barco. Él mismo con sus manos lo construyó, lo fabricó. Un barco en madera con sus velas. Y ese niño salía en las tardes, iba al mar y colocaba el barco en el mar para que el barco navegara. Y el barco navegaba, pasaba las olas y veía al niño el barco y se sentía seguro. Y él seguía navegando y todas las tardes el niño iba y colocaba el barquito en el mar para verlo navegar y para que el barco disfrutara su propósito, porque un barco es para navegar. Amén. Pero el barco comenzó a ver otros barcos. A lo lejos veía esos grandes barcos, esos buques grandes, y él decía: wow, yo quiero navegar esas aguas profundas, yo quiero llegar allá. Y veía que el niño estaba en la orilla y él cada día se alejaba un poquito más porque él quería llegar a ser como esos grandes barcos. Y un día se alejó tanto que ya no pudo regresar. El niño lo buscó desesperadamente por la orilla, se metió hasta donde podía y él quería recuperar su barco, pero no lo encontró. Pasaron los años y este niño creció, ya un adulto, joven. Un día va a una casa de empeño y cuando entra ve todas las cosas que tenían en ese lugar, cosas espectaculares, y de repente sus ojos se fijan en una caja de cristal que tenía un barco. Su corazón latía fuertemente y él pudo reconocer que ese era aquel barco que él había perdido en la playa, que se había perdido. El barco, a su vez, miró al niño y pudo reconocerlo también. Y pudo decir: él fue quien me hizo, él fue quien me creó. Y el joven ya, el adulto, pregunta allí y le dice al señor, al dueño, le dice: ese barco es mío, yo lo construí, se me perdió hace muchos años, pero yo estoy seguro, ese es el mío. Y el dueño le dice: disculpe, señor, pero ese barco lo trajeron en empeño acá y yo no puedo devolvérselo, así usted lo haya creado, porque ahora ese barco fue empeñado, tiene un precio. Y este joven fue a su casa, buscó todo lo que tenía, sacó el dinero y regresó a comprar el barco que él había creado, que era de él, pero tuvo que pagar para comprarlo y para recuperarlo. El hombre baja la caja de cristal, la abre y saca el barco de allí. Y el barco sintió que respiraba, que por fin podía, estaba preso en esa jaula de él.
en esa caja de cristal, simplemente exhibiéndose allí, pero no haciendo el propósito y cumpliendo el propósito por lo cual había sido creado. Y cuando el joven saca el barco de allí con toda la alegría del mundo, va al mar y vuelve a colocar el barco en el mar para que navegue. Y el barco feliz comenzó a navegar y comenzó a navegar, pero veía al joven y decía: no me puedo alejar, no me puedo alejar, no quiero alejarme, no quiero perderlo otra vez, no quiero. Y el barco iba, navegaba y se regresaba, mantenía una distancia segura. Y de ahí adelante el joven iba todos los días con su barco a colocarlo para que navegara en el mar, y el barco todos los días regresaba a sus manos. Podemos ver entonces que este hombre no solamente se había convertido en el salvador del barco, se había convertido en su dueño, porque ahora tenía la factura de compra. No solamente su salvador porque lo salvó de ese destino, sino que ahora era su dueño. Amén. Y nosotros, la historia de Jesús como Salvador, que la celebramos en Navidad, es el corazón de la fe cristiana. Jesús como Salvador. Somos la creación amada de Dios. Dios nos creó, pero nos separamos de Él por el pecado. Pero Dios en su amor intervino enviando a su Hijo Jesucristo. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue que Jesús se convirtió en Salvador? ¿Cómo llegó a ser Salvador? Y vemos en primer lugar el anuncio, la concepción. La historia comienza con un acto milagroso, un acto sobrenatural y milagroso para garantizar que el Salvador naciera sin la mancha del pecado. Y el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen María. Lucas 1, 30, 31 y 35, y le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el 35 dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un acto milagroso, porque María estuvo dispuesta a ser usada por Dios para traer al Salvador al mundo. Y María estuvo dispuesta a poner su vientre para eso. Dios usó el vientre de María para traer al Salvador al mundo. Amén. Al mismo José, que era el prometido de María, no se habían casado aún, pero era su prometido. Pero Dios también le reveló la misión de este niño que nacería. Mateo 1:21 le dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús nace para salvar, para ganar, para salvar, no para juzgar, no para condenar. Amén. El nombre Jesús significa el Señor salva. Así que celebramos al Salvador. El mundo ya tenía un Salvador enviado por el Padre. Amén. Y ese Salvador venía en camino, y ocurre el nacimiento en Belén. Y aunque humilde, fue anunciado con gloria. Fue anunciado desde antes. En el Antiguo Testamento se anunció. Amén. Y confirmando que el Mesías prometido había llegado, se cumplieron todas las profecías. Y el ángel le proclamó a los pastores en Lucas 2:11: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Se materializa entonces la solución que Dios tenía para salvar al mundo, para salvar a la raza humana, para salvarte a ti y a mí. Y el Creador se hace carne, se humilla, se convierte en hombre para vivir entre su creación. Y vemos su vida, su corta vida por esta tierra, su corta vida por esta tierra, y la misión de redención que Él trajo. Jesús vivió una vida completamente sin pecado,
Jesús vivió una vida santa, enseñando, sanando y demostrando el carácter de Dios, demostrando el amor de Dios a todas las generaciones. Amén. Y su vida fue el puente entre Dios y los hombres, y él mismo se identificó como el camino. Él declaró su propósito en Lucas 19:10. Él mismo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar la familia que perdiste. Vino a buscar esa economía que perdiste. Vino a salvarla, amén, para ti y para mí. Vino a salvar esas relaciones. Vino a salvar tu vida que se había perdido en un momento determinado cuando nos alejamos de Dios. Pero Él vino a salvarnos y a rescatarnos. Jesús es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, y vivió la vida justa para que tú y yo podamos vivir. Amén. Tuvo que atravesar la muerte, tuvo que consumarse el sacrificio, y el clímax de la historia de salvación es la crucifixión. Jesús nunca pecó, pero tomó el lugar de la humanidad para asumir su pecado en la cruz, pagando el precio de muerte. El pecado es una deuda que tú y yo debemos, y tiene un precio, y el precio es la muerte. Dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Pero dice también: mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros, diga, por mí, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y después de haber padecido, haber muerto, no se quedó allí. Resucitó a los 3 días, confirmando su victoria sobre la muerte, confirmando y sellando la salvación para todo aquel que cree. La salvación fue sellada ese día en la cruz del Calvario. Hay Salvador para toda la humanidad. Hay Salvador por todas las generaciones. Hay Salvador para el mundo, amén. Y esa es una gran noticia. Bienaventurados, le dijo el ángel, sois vosotros, porque hoy nacerá el Salvador. Amén. Y la muerte de Jesús fue el pago completo por nuestros pecados, y su resurrección, nuestra garantía de que recibimos la vida eterna. Todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que ha entendido y ha creído que Jesús es suficiente y que murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Si usted muere esta noche, tenga la confianza y la seguridad de que usted tiene vida eterna junto a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesús se convierte en el Salvador del mundo porque fue el Cordero perfecto. Perfecto. Fue concebido y nació sin pecado de una virgen. Sí, la Virgen María. Una mujer que puso su vida en peligro, porque bajo las normas de la época, una mujer que saliera embarazada antes del matrimonio se convertía en un desecho de la sociedad. A ella no le importó. Ella hizo una sola pregunta. Dijo, ¿cómo será eso? Porque no lo entendía cómo Dios iba a ser, pero obedeció. Amén. Y Jesús nace, es concebido y nace sin pecado, vive como un ejemplo perfecto su vida y se entrega como sacrificio sustitutorio. Se entregó en vez de entregarte a ti. Él fue a la cruz en vez de tú y yo ir y pagar el precio de muerte espiritual por el pecado que traíamos. Él lo hizo en sustitución e hizo posible que la creación de Dios separada por el pecado fuese reconciliada con el Padre. Amén. Hasta ahí no hay problema. Y hasta ahí usted se goza porque tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador.
Pero Jesús no solamente es Salvador, Jesús es Señor. Jesús es Señor, amén. Y la Biblia enseña que aceptar a Jesús no es solamente recibir el perdón de pecados para salvación, sino que también es rendirle nuestra vida a Él como Señor, porque ¿sabe qué? Él es tu dueño, Él tiene la factura de pago, Él tiene la factura, Él es tu dueño, amén. De hecho, estos roles son inseparables. Salvador y Señor van juntos, no se pueden separar, no se pueden separar. Y vemos en Filipenses capítulo 5, a partir del verso 11, allí está demostrado, el apóstol Pablo narra allí cómo se convirtió en Salvador y aparece la transición hacia Señor. Impresionantemente aparece ahí en el verso 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, se despojó, dejó todo y tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres, pero estando en esa condición aún se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí se manifiesta el Salvador. Ahí se manifiesta el Salvador. Y luego dice en el verso 9, por lo cual Dios también, por todo lo que hizo antes, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos aquí en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Amén. Jesucristo es Salvador y es Señor. Aleluya. Y en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Ya tú no te perteneces, tú le perteneces a Él. Yo no me pertenezco, mi vida no me pertenece, le pertenece a Él. Amén. El término bíblico para Señor viene del griego Kyrios, que implica mucho más allá de un título de cortesía. Significa dueño, amo, jefe supremo o aquel que tiene completa autoridad. Completa autoridad. Y cuando se dice que Jesús, cuando tú dices que Jesús es el Señor de tu vida, significa que tú le has entregado el control y la dirección de tu vida en cada área. Tus decisiones, tus recursos, tus relaciones, tu tiempo, tus metas, tus sueños y tus deseos. Si Jesús es tu Señor, tú le has entregado el control de eso. Si quieres que Jesús sea tu Señor, tienes que entregarle el control de eso, amén. Es el reconocimiento de que Él es el Dios soberano y por lo tanto el único digno para gobernar tu vida y la mía. Él es el único digno para gobernar tu vida y la mía, porque Él es Señor. Entonces hay una inseparabilidad de Salvador y Señor. No podemos separar los términos. No podemos quedarnos solo con el Salvador cuando lo necesito, porque viene el paquete completo. Y la salvación incluye el señorío de Cristo, amén. No puedo aceptar a Jesús como Salvador sin aceptarlo como Señor. La fe salvadora incluye esa sumisión, esa obediencia a Él, amén. Fíjese que en Romanos 10:9, que es el verso donde se resume lo que es la confesión de salvación. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es Señor. No dice que Jesús es Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque la resurrección es la garantía de que Él pagó por todo el pecado nuestro. Ahí está, Salvador y Señor.
tiene la autoridad total. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, incluye tu vida. Incluye tu vida. Incluye tu casa, incluye tu familia. Incluye lo que eres, incluye lo que vas a llegar a ser. Incluye tus deseos, tus sueños, tus anhelos. Él es Señor. Amén. ¿Cuál es la consecuencia práctica? ¿En qué deriva ese señorío de Cristo en nosotros? Deriva en dos cosas: obediencia y sumisión en la vida práctica. En la vida práctica, el señorío de Jesús en nosotros se manifiesta a través de la obediencia. Alguien que no obedezca a Cristo no puede decir que Cristo es su Señor. Es imposible. Si Él es tu Señor, le sigues y pones en práctica todo lo que Él enseña en su palabra, pones en práctica sus principios y sus valores y vives para Él. Amén. Este llamado a la obediencia lo vemos en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Es Jesús el que está diciendo esto. ¿Por qué me dicen que soy Señor si no hacen lo que yo digo? Y podemos entender esto cuando entendemos que tenemos una nueva ciudadanía, una nueva identidad en Cristo. Cuando Cristo es nuestro Salvador, nosotros adquirimos una nueva identidad. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Los términos no se pueden separar. Es Salvador y es Señor. Tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieras hacer, porque tu vida ya no te pertenece, fue rescatada con precio de sangre. Él pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. Nosotros le pertenecemos a Él, amén. Como ciudadanos de su reino, obedecemos entonces sus principios y vivimos bajo sus valores, amén. Esto lleva también a la actitud con la que vivimos, que es la misma actitud que leímos en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló, siendo Dios, siendo creador, se humilló y se convirtió en criatura. ¡Wow! Esto no lo ha hecho ningún líder que ha vivido sobre la tierra ha hecho esto. Renunciar a su derecho, renunciar a su posición de creador para convertirse en criatura, para poder salvar a las criaturas. Solo Él lo hizo. Por eso es que Él es digno de ser tu Señor. Él es digno de dirigir tu vida. Él es digno de guiarte cada día. Él es digno. No menospreciemos el deseo de Jesús de ser nuestra guía cada día, porque Él es digno. Él se lo merece, amén. Y esta nueva identidad me dice que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Diga, Cristo vive en mí. Dice la Biblia que cuando Él muere por nosotros en la cruz del Calvario y resucita, y cuando Él ya se va de la tierra como hombre, Él hizo una promesa a sus discípulos, y esa promesa nos alcanzó a ti y a mí. Y Él dijo: mi Padre enviará la promesa que les hice, el Espíritu Santo. Es decir, Él iba a estar con nosotros, sino iba a estar en nosotros. En nosotros. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, viviendo en el ser humano. Imagínese cómo se puede sentir el Espíritu de Cristo en usted cuando Él quiere hacer algo y usted quiere hacer todo lo contrario. ¿Cómo se puede sentir siendo Él el dueño? Siendo Él el dueño. Amén. Y el apóstol Pablo lo expone aquí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Diga, vive Cristo en mí.
y diga, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿ignoráis ustedes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Él vive en ti. No lo ignores. No lo ignores, Él vive en ti. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Diga, no son míos, son de Dios. Amén. El paso de la fe, el paso de fe es pasar de verlo a Él solo como Salvador, que actúa por ti, a verlo como Señor, que actúa en ti y a través de ti. El Salvador actúa por ti, hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti, que es salvarte. No puedes. Pero el Señor actúa en ti y a través de ti. Cuando nos sometemos a su señorío, somos usados por Dios. Dios te usa para bendecir, para transformar, para llevar vida, para cambiar, para llevar una palabra, para llevar una sanidad. Dios te usa. ¿Por qué? Porque tú has decidido someterte a su señorío. Jesús lo hizo, siendo Jesús, lo hizo. Y usted dirá, ¿pero por qué Jesús lo hizo? Si Jesús era el Hijo de Dios, era el mismo Dios. Porque Jesús en la tierra funcionó como hombre, 100% hombre. Tomó nuestro lugar. Y Jesús demostró lo que puede hacer una persona cuando se somete a Dios. Jesús demostró con su vida lo que puedes hacer tú si tú te sometes a Dios. Si yo me someto a Dios. Todo lo que Jesús hizo, por eso es que Jesús se atrevió a hacer una afirmación tan poderosa y decir cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. Porque yo voy al Padre. Y Él iba a interceder, amén, por nosotros. Cosas mayores. Mira el potencial que usted y yo tenemos en esta tierra. Antes de Cristo, yo soy Señor de mi vida, mis propias reglas. Jesús es un Salvador cuando lo necesito. Cuando caigo, cuando peco, me arrepiento, Señor, necesito salvación y corro a sus pies. Pero ahora Jesús es Señor y entonces me rindo. Me tengo que rendir a Él, a su voluntad, a sus reglas, no a las mías, a su forma, a su manera, para que su vida se pueda manifestar en mí. No hay otra forma, no hay otra manera. No es un asunto de identidad, que yo soy hijo de Dios, es un asunto de rendición. Ser hijo de Dios y no rendirte a Dios no ocasiona nada. Ser hijo de Dios y rendirte a Dios transformas el mundo. Los apóstoles lo hicieron y hasta hoy estamos viendo los resultados de eso. Hasta hoy estamos viendo los resultados de eso. De todos los hombres y mujeres que le entregaron su vida y rindieron su vida a Él y se colocaron bajo el señorío de Cristo. No es la religión lo que me mueve, no son las doctrinas de hombres lo que me mueve, es tu palabra, Señor. Eres tú, tú eres el Rey de mi vida. No es lo que me dice la gente que yo soy, es lo que tú dices que yo soy. Porque Él es la autoridad sobre ti y sobre mí, amén. La vida bajo el señorío de Jesús es una vida de rendición, de completa rendición, donde buscamos la voluntad de Dios todo momento. Y tal vez tú estás aquí hoy, tal vez tú has venido a este lugar, tal vez tu infancia quedó marcada desde temprano por algunas situaciones, tal vez creciste y viviste situaciones que de alguna manera marcaron tu identidad antes de tiempo.
aprendiste a callar, aprendiste a actuar y a hacerte fuerte fuera, mientras por dentro todo se apagaba. Pero aprendiste a manejarte así. Creciste tal vez con cierta confusión, con heridas, o tal vez confundido por no entender. ¿Por qué, Señor, a mí me pasó eso? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué yo tuve que vivir eso? Y esas heridas marcaron tu vida y mi vida, porque todos hemos pasado por heridas, amén. Y construimos una identidad basada en las experiencias y no en la verdad de Cristo. Pero hoy, cuando escuchas esta palabra, cuando escuchamos esta palabra, nos quiebra por dentro, cuando entendemos y decimos: Jesús no solamente es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Por lo tanto, esto me da identidad, Yo no soy lo que las circunstancias dicen que yo soy. Yo no soy lo que mi pasado me marcó. Ni siquiera soy lo que mi presente me está marcando. Y las situaciones que estamos viviendo o que tal vez tú puedas estar enfrentando, tú no eres eso. Tú no eres ni siquiera lo que tú sientes, lo que tus sentimientos te dicen. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Y cuando nos sometemos al señorío de Cristo, esto se activa en nuestra vida. Gente que dice: pero yo tengo 10 años yendo a la iglesia. Yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, pero sí han cambiado algunas cosas, pero no ha habido una transformación profunda. Hazte la pregunta: ¿Jesús es tu Señor solamente? ¿Tu Salvador solamente? ¿O Jesús es tu Señor? Porque cuando Jesús es Salvador y es Señor, todo cambia. Todo se transforma. Amén. Hoy entendemos que el problema entonces no es un asunto de identidad, sino un asunto de rendición. Es necesario que yo me rinda a Él. Es necesario que yo le entregue mis planes, mis sueños. El jueves en la clase de discipulado hablábamos acerca de las cosas que manejan esta sociedad en la que vivimos o que se manifiestan, y una de las cosas es el materialismo, el intelectualismo. Pensar que yo como ser humano puedo, que lo que importa es cómo yo me sienta, que lo que me importa es lo que yo recibo, que lo que importa en la vida es lograr, alcanzar, tener éxito, lograr mis sueños, alcanzar mis deseos y mis anhelos. Te voy a decir algo: tus deseos y tus anhelos, si no son los deseos y anhelos de Dios, no te van a llevar a ningún lugar. No te van a llegar ni... Vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero cuando el deseo de Dios se alinea con tu deseo, cuando los sueños de Dios se alinean con tus sueños, ocurre transformación y ocurre cambio. Amén. Todo empieza a cambiar, todo empieza a tener sentido, porque ya hay propósito, ya el propósito se activa. Amén. Entonces Dios no solamente te salva, sino que Dios te levanta, Dios te transforma, Dios te hace de nuevo, Dios te da una familia, Dios te da futuro, Dios te devuelve el diseño y el propósito para que tú puedas caminar en Él y vivir esa vida abundante que Jesús ofreció. Porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y añadió: y la tengan en abundancia. No es vivir por vivir, no es existir, es vivir en abundancia. Y la única manera de vivir en abundancia es teniéndolo a Él. Es teniéndolo a Él como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces Jesús no solo salva, sino que Jesús te guía. Te guía como Señor de tu vida, te guía. Vamos a dejarnos guiar por Él. Amén. Dios es capaz de tocar esa área de tu vida que tal vez está estancada, que está detenida, que está pesada, que tú has hecho todo lo posible y tú dices: Señor, no he podido, ¿qué pasa?
Entrégasela. Entrégasela. Tal vez pudiste haberle entregado muchas áreas de tu vida, pero hay solo una, que guardaste allí. Y que tú piensas que, Señor, yo con esto puedo. Yo puedo. Y resulta que los planes de Dios son mejores que los tuyos. Son mejores que los tuyos, amén. Si algo quiero que recuerdes de este mensaje, es que Jesús no solamente te salva, sino que Jesús está dispuesto a guiarte a través de todo el tiempo que tú vivas en esta tierra. Pero para eso hay que rendirse a Él y dejar que Él sea nuestro Señor, amén. Yo quiero que tú ahí puedas reflexionar. Cierra tus ojos ahí donde estás y que tú puedas decirle: Señor Jesús, quiero que seas mi Señor. Señor Jesús, yo quiero para mí lo que tú quieres para mí. Te entrego el control. Vamos, entrégale el control. Vamos, entrégale el control allí, de cualquier área de tu vida. ¿Por qué no has podido dominar ese carácter? Porque no le has entregado esa área de tu vida a Él. Entrégale el control de tu carácter. Dile: Señor, guíame tú. Enséñame a ser. Enséñame a cómo ser. Tienes a Cristo de ejemplo. Señor, las cosas no me salen bien. Yo trato y trato, pero no alcanzo. Entrégale esa área. Deja que Él lo haga. Deja que su gracia te transforme. Deja que su gracia se manifieste. No vinimos a esta tierra a hacer todo, hermano. No vinimos a esta tierra a hacer todo. A veces queremos hacer todo y decimos: no, yo tengo que hacer eso porque es que a mí me corresponde. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que enfocarme. Yo tengo que ser agudo en mi propósito y seguir allí. Y esa agudeza y ese enfoque. Y a veces Jesús lo que quiere es que tú sueltes eso y te enfoques en Él. La adoración que vimos hace rato. Jesús, necesito enfocarme en ti. Yo necesito a Cristo, quiero estar con Él. Quiero estar con Él. Esa canción es basada en el texto donde la mujer María entra y se arroja a los pies de Jesús, desesperada, porque anhelaba estar con Él, porque nada la había llenado. Y yo sé que a ti nada ha llenado tu vida, solamente Dios, solamente Dios, solamente Dios, porque cuando el que está se va, si tú no tienes a Dios, tú te derrumbas. Pero cuando tú tienes a Dios y le has entregado tu vida a Él y Él es tu Señor, cuando alguien se va, tú permaneces de pie. Tú permaneces de pie. Cuando la circunstancia difícil viene, tú permaneces de pie. Porque tú no dependes de la circunstancia, tú dependes de Dios. Amén. Y es necesario que ahora, no había sacado la cuenta, pero me sorprendió cuando Alicia dijo: faltan 24 días, el año se fue. Comienza otro ciclo de tiempo. Está el 31 de diciembre, boom, el cañonazo, el abrazo y tal, ¿y qué? ¿Pero qué? Está ahí, es lo mismo. No crea que el cañonazo va a cambiar algo. Lo que va a cambiar algo es que usted tome la decisión en su vida y diga: este año voy a ser diferente. Este año voy a realmente a hacer de Jesús mi Señor. Este año no voy yo a tomar decisiones sin consultarlo a Él. Este año no voy a decir: ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Pero ya yo conozco Biblia, ya. En la iglesia yo puedo poner esto aquí en internet y yo veo una prédica y ya lo he visto, no es lo mismo. Porque Él dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si Él es mi dueño, si Él es mi Señor, yo obedezco lo que Él ha dicho. Amén. Y podemos, usted ha experimentado, yo sé que usted lo ha experimentado. Usted tal vez ha venido a este lugar en todo lo largo de este año. Tal vez usted ha venido a este lugar algún martes, algún domingo, prácticamente destruido,
por la circunstancia. Y usted aquí ha recibido consuelo, y ha recibido paz, y Dios le ha levantado, y Dios le ha fortalecido. Dios quiere hacer eso todos los días. Dios quiere hacer eso todos los días, amado. Amén. Pero es un asunto interno, de actitud interna. Señor, y ahora sí te lo voy a decir como debe ser. Tú eres mi Señor. Que no sea una coletilla, que no sea una costumbre, sino que cuando digamos Señor, entendamos qué estamos diciendo. Y sepamos que cuando yo le digo Señor es porque estoy dispuesta a hacer lo que Él me dice que haga, a la manera de Él y no a la mía. Y si me cambia los planes, bienvenido, porque sus planes, sus planes son mejores que los míos. Así que yo declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús, póngase sobre sus pies, que los planes de Dios se establecen en tu vida. Ya no vas a ir de aquí para allá, de allá para acá. Ya no vas a estar como alguien que no tiene dueño. Alguien que no tiene dueño anda de aquí para allá, de allá para acá. Hoy hace una cosa, mañana hace otra cosa. Pero el que tiene dueño sabe dónde tiene que estar. El que tiene dueño sabe qué tiene que hacer. Cuando Jesús es tu dueño, Él ordena todo. Todo lo que está en desorden se ordena. Todo lo que está fuera de tu comprensión y todo lo que está fuera del liderazgo de Dios se ordena. Y no piense o no crea, bueno, esto es una vida de sometimiento. Está bien, me voy a meter a cristiano porque me tengan sometido. Mire, yo prefiero estar sometida por Dios que sometida por el que está allá afuera. Aquel barquito quería ser como los barcos y se perdió en aquella inmensidad. Y le costó años de encierro y de esclavitud. Por haber pensado que había algo mejor y que su sueño tenía que ser alcanzado. Señor, yo te entrego mis sueños. Vamos, entrégale sus sueños. Señor, yo te entrego mis sueños hoy. Yo te entrego mis anhelos, mis deseos. Hazlo como tú quieres, Señor. Enséñame, háblame de alguna manera, Dios, que yo pueda entender cuál es tu voluntad en mi vida. Nadie le puede decir a usted, nadie lo puede manipular a usted. Dios es quien le puede hablar al corazón y puede cambiarlo y transformarlo. Pero hay que estar dispuesto. Cuando yo le digo a Dios, háblame y dime qué hacer, tengo que estar dispuesta a que Él me cambie los planes y me diga, no es así como tú pensabas, es de esta manera. Tiene que haber una disposición. ¿Por qué? Porque Él es mi dueño. Él es mi dueño. No limitemos a Jesús, sobre todo en esta época navideña. El Salvador, gloria a Dios, viva Dios, gloria a Dios en las alturas. El mundo necesita conocer que Él es Salvador y que Él es Señor también. Amén.